Cuando mi madre dijo que nos mudaríamos con el señor que había conocido días atrás, y que convirtió en su esposo en menos de 2 semanas, quedé en shock. Quería que abandonara mi vida para complementar la suya, se me hacía totalmente injusto, pero no había nada que pudiese hacer, solo resignarme, aún era menor de edad. El camino a casa de aquel sujeto ofrecía vistas fugaces de campos abandonados, nada más alejado de la ciudad en que vivíamos. A medida que avanzábamos las casas se convertía en un recuerdo lejano reemplazadas por un silencio profundo, solo roto por el canto de los árboles y el susurro del viento en las hojas. Al final del camino, después de lo que parecieron horas de viaje por una tierra olvidada, aquella casa aparecía como un espejismo, una mansión antigua, olvidada y solitaria, rodeada por un extenso jardín descuidado, con ventanas oscuras que parecían mirar fijamente al mundo exterior, envuelta en un silencio palpable. Por favor, dime que es una broma. Le supliqué, en cuanto nos bajamos del auto y estuvimos enfrente de aquel horrible hogar. Según el GPS estamos en el lugar correcto, dijo, mirando la ubicación de su móvil. La conocía mejor que nadie, ella estaba tan horrorizada como yo. ¿Según el GPS? ¿Quiere decir eso que nunca habías venido? Esto es increíble. Solté un suspiro cargado de frustración. Esta era la casa donde vivió Ricardo en su niñez, recién acaba de volver. Vamos, no te quejes, quizás el interior luce mejor. La puerta de roble macizo crujió al abrirse, revelando un vestíbulo inmenso y oscuro. El aire estaba pesado, cargado con el aroma rancio de madera vieja y polvo. El silencio era ensordecedor, interrumpido solo por el leve goteo de agua desde algún lugar incierto. Las habitaciones que se asomaban por el pasillo eran de un esplendor decadente. Muebles antiguos y cubiertos de polvo, con tapicerías desgarradoras y rotas, se alineaban contra las paredes. Telas pesadas y opacas cubrían las ventanas impidiendo el paso de la luz solar. En todas partes se sentía una terrible sensación de abandono. Parece sacada de una película de terror. ¿Él no pudo arreglarla, antes de traernos a vivir aquí? ¿Dónde está él? Pregunté desesperada, recorriendo con la mirada aquel inmenso salón. Él debería de estar aquí ya. Respondió, ajustándose los botones de la chaqueta, intentando parecer tranquila. Seguro se le presentó alguna emergencia, regresará pronto. ¿Pronto? Mamá, esto es espeluznante. No seas dramática, Valentina. Es una casa grande, antigua. Necesita un poco de limpieza. ¿Limpieza? Mamá, aquí hay telarañas del tamaño de mi cabeza, y huele a muerte. Valentina. Se giró hacia mí irritada. Te dije que Ricardo es un hombre exitoso. Hemos mejorado nuestra vida, y tú tienes que ser agradecida. ¿Mejorado nuestra vida llevándome a vivir a una tumba abandonada? Mira esto, ¿cómo podemos vivir aquí? Ni siquiera está aquí para recibirnos. Vendrá pronto. Él hará que esto sea un hogar. Ya verás, se encargará de todo esto. ¿Y si no se encarga? Mamá, lo conoces, ¿verdad? Este lugar da miedo. Me siento observada. Ella se encogió de hombros, su máscara de tranquilidad empezaba a resquebrajarse. Es solo una casa vieja, cariño. Este matrimonio es importante para mí, para nuestro futuro. Ricardo se encargará de todo, confía en mí. Las horas en aquel lugar se convirtieron en una agonizante espera. El sol se puso, pintando el cielo con tonos de púrpura y sangre. A pesar de los esfuerzos de mi madre por mantener la calma, no podía sacudirme la sensación de estar siendo observada. Cada crujido, cada susurro del viento, lo sentía como una amenaza. Mamá intentó encender la chimenea pero las leñas estaban húmedas y apenas chisporroteaban antes de extinguirse. La oscuridad envolvió aquella sala, enfatizando la desolación del lugar. Llámalo. Le ordené, cansada de aquella terrible situación. Lo he intentado, pero al parecer no hay señal. No te preocupes, añadió, al ver mis ojos a punto de convertirse en 2 pozos de lágrimas. Todo estará bien. Un golpe sordo resonó en la planta superior, como amenaza a sus palabras llenas de falsa esperanza. Ricardo, murmuró, aunque sabía de sobra que aquel sonido no se parecía al de un humano. Otro golpe, un sonido como el arrastre de algo pesado sobre el suelo de madera. Encendí mi teléfono, la luz débil proyectaba los escalones que por impulso decidí subir, a pesar del miedo. Quédate aquí, voy yo. Me dijo mi madre,
impidiéndome el paso. No me voy a quedar aquí abajo yo sola, vamos las dos. Continué tras ella. Con el teléfono en mano, como un faro vacilante en la oscuridad, exploramos la mansión buscando en cada habitación, cada rincón, el origen de aquel temible golpe, y cualquier pista sobre la misteriosa ausencia de Ricardo. En un viejo estudio, cubierto de polvo y papeles, encontramos un cofre de madera. Dentro de él, había un álbum de fotos, que revelaba una historia familiar inesperada. Las fotos mostraban a un joven Ricardo, de sonrisa infantil, rodeado de su familia. Un padre de mirada severa, una madre de rostro dulce y un niño más pequeño, con una sonrisa torpe y ojos llenos de ternura. La imagen contrastaba fuertemente con la atmósfera de la mansión, pero al mismo tiempo se sentía una profunda tristeza. En otra habitación encontramos el diario de la madre de Ricardo. Sus páginas revelaban un hogar que había sido una vez feliz, pero que se había ido convirtiendo en un infierno. Ricardo, descrito como un niño problemático y celoso, había sentido siempre un profundo odio por su hermano menor David, al que veía como un estorbo. La madre expresaba su temor hacia Ricardo, y la creciente violencia que éste ejercía sobre David. De repente, los objetos en aquella habitación empezaron a moverse, las paredes a temblar, y se sentía una voz infantil, llena de tristeza. Mi madre y yo, tratando de huir, tropezamos con una puerta que había al lado de un armario. Al abrirla nos encontramos, con una habitación fría y maloliente. Allí, sobre un viejo camastro, yacía el cuerpo de Ricardo, sin vida. Su rostro empezaba a descomponerse, y la expresión de horror que traía, era una prueba innegable de la maldad que escondía aquella casa. Mi madre pegó un grito, horrorizada, mientras yo quedaba totalmente paralizada, y antes siquiera de poder reaccionar, el espíritu del niño David, se materializó, ante nosotras. Se acercó a mí de forma rápida, y pude sentir cada parte de mi cuerpo temblar, y helarse a la vez. Para mi sorpresa, no me hizo daño, solo me guió a una visión del pasado, donde me pude ver a mí misma como si estuviera dentro de una película en blanco y negro. En la visión, veía a Ricardo de adolescente, discutiendo con su madre, gritando con rabia, y luego vi cómo la empujaba por las escaleras, cómo la sangre se derramaba, cómo su cuerpo quedaba inmóvil. Y Ricardo, con los ojos llenos de locura acusando a su hermano David del asesinato. David, pequeño e indefenso, no pudo hablar, no pudo defenderse. Después vi al padre, lleno de rabia y alcohol, creyendo la mentira de Ricardo, empujó al pequeño David contra la pared, un golpe mortal. El horror se intensificó tras ver cómo el padre, desesperado y cobarde, ocultaba el cadáver de su hijo, como si con ello pudiese borrar el crimen. La visión se había completado con el padre ahorcado en el desván, atormentado por la culpa y el alcohol. La casa entera era un sepulcro de mentiras, odio y muerte. La primera de muchas lágrimas empezó a rodar por mi mejilla. Desde un principio sabía que aquella casa albergaba algo macabro desde que la vi, pero nunca imaginé algo así, tan cruel, tan despiadado. Mi madre se había casado con un monstruo, y su muerte, aunque merecida, era un verdadero misterio. El fantasma del niño seguía allí, volvió a tocarme y pude saber exactamente lo que quería. Me guió a otra visión, esta vez del presente, donde reveló el lugar donde su cuerpo había sido escondido, un viejo pozo, olvidado en el jardín trasero de la mansión. Él quería descansar en paz, nada más justo y merecido que eso. La determinación reemplazó nuestro miedo. Minutos más tarde, encontramos el pozo, mi madre, con un esfuerzo desesperado, logró quitar las piedras que sellaban la entrada. El cuerpo del niño, reducido a huesos, yacía en el fondo. Saqué con cuidado los restos, mientras el dolor y la rabia bullían en mi interior. Excavamos una tumba improvisada, junto a la de la madre, que había sido enterrada a pocos pasos de aquel pozo, para que finalmente pudiesen descansar juntos. La noche se disipaba, dando paso al amanecer, un nuevo comienzo, que contrastaba con la oscuridad que habíamos experimentado. El espíritu de David, ahora en paz, ya no se veía, pero la presencia del niño se sentía como una bendición. Con el corazón aliviado y lleno de justicia, prendimos fuego a la mansión. Las llamas, intensas y furiosas, devoraron la madera vieja, las telarañas y la oscuridad de la casa, con su pasado macabro. Al ver la mansión arder, sentí una extraña sensación de satisfacción, ella, que un día había albergado tanta maldad, ahora era reducida a cenizas. Nos alejamos de la casa, mientras las llamas la consumían. La justicia se había cumplido, y nosotras, a pesar del horror vivido,
Habíamos sobrevivido, dejando atrás una historia de dolor, tragedia y liberación. Nuestra vida ya no iba a ser la misma. Nuestra percepción de lo que era real había cambiado drásticamente, pero juntas íbamos a avanzar, recordando siempre lo vivido en aquel horrible lugar.